¿Qué ondas horas? La verdad va a encontrar historias de crimen, misterio y paranormal. Temas que intrigantes van a tocar en el podcast que nunca podrás olvidar. Destino, Los Ángeles. Pudo haber sido un sueño, el sueño que yo estaba realizando. Pero, más bien, se convirtió en una pesadilla. Josie, como cualquier madre, a pesar del distanciamiento que se estaba dando y de los problemas que enfrentaba con Aline, soñaba con hacerle la clásica fiesta de 15 años, en un salón, con su vals, sus chambelanes, la familia, los amigos. Desde unos meses atrás, comenzó a preparar todo incluso, andaba buscando una iglesia para la misa y un salón de fiestas para el festejo. Claro que a mí me ilusionaba la fiesta, como a cualquier chava. Desde que era chiquita, ese era uno de mis grandes sueños. Unos 2 años antes, había visto en la tele la telenovela quinceañera, y yo quería mi vestido como el de Thalía. Sin embargo, un día, Sergio, sin avisarme nada a mí, le dijo a mi mamá que esa fiesta no sería posible, porque, precisamente, para esas fechas, era seguro que estaríamos grabando mi disco en Los Ángeles. Mi mamá no le hizo caso. Le advirtió que en mi cumpleaños yo tenía que estar en México para esa fiesta y que no le importaba lo del disco, que mi fiesta de 15 años estaba primero. Pero, luego, Sergio me dijo que a ver cómo le hacía. Tenía que convencer a mi mamá para que desistiera de la fiesta y no me quedó más remedio que obedecerlo y decirle a mi mamá que, la verdad, era mejor que ni gastara dinero en balde, porque yo no quería fiesta, que eso me parecía ridículo y que, mejor, como regalo, me diera el permiso para irme a Los Ángeles. A ella, claro, mi inesperada decisión le cayó como bomba y me hizo todo un drama, reprochándome por milésima vez que me estuviera apartando de la familia, de mis amigos, que estuviera cambiando tanto. La misma cantaleta de siempre. Aún en contra de su voluntad y a regañadientes, no le quedó más remedio que cancelar la famosa fiesta. Lo peor de todo es que ya me tenía una sorpresa, mi vestido de 15 años. Cuando me lo enseñó, se le salieron las lágrimas. Ya me lo pondré después, en otra ocasión, le propuse, para tranquilizarla. Pero ella ni me respondió. Aventó el vestido en mi cama y salió de mi cuarto, muy ofendida, diciéndome que, como no habría fiesta y yo estaría en Los Ángeles el día de mi cumpleaños, ella se iría a San Antonio, a su exposición de cerámica, a pesar de que había cancelado el viaje, para estar conmigo. Y sí, al día siguiente, Benito y yo, la fuimos a dejar al aeropuerto. Me dio su bendición y me pidió que, por lo que más quisiera, me portara bien y que, en cuanto llegara a Los Ángeles, le llamara a Benito para dejarle la dirección y el número telefónico del hotel en el que me hospedaría. Un día antes de mi cumpleaños, o sea, el 4 de septiembre, como todavía no nos íbamos a Los Ángeles y, supuestamente ya tendríamos que estar ahí, Sergio me pidió que le inventara a Benito que, precisamente ese día, tal como él lo había prometido, nos iríamos. Pero no fue cierto. Todo fue pura faramalla. Salí de mi casa, supuestamente para irme al aeropuerto, y pasé la noche en un departamento que Sergio tenía por el rumbo de Copilco, ese departamento en el que, supuestamente, Gloria vivía con una tía que, según me enteré después, en realidad era la mamá de Sergio, doña Justina, una señora de más de 60 años, de aspecto agrio, duro, que casi no hablaba, que nos veía a todas de mala manera, con recelo, casi ni nos dirigía la palabra. Esa vez, se la pasó encerrada en su cuarto y casi ni se apareció. Era como si no existiera y el mero día de mis 15 años, en vez de estar en mi casa, con mi familia, me la pasé encerrada en la oficina de Sergio, esperándolo, hasta que terminara de trabajar. Ya en la noche, él, Mari, Gloria y yo fuimos a cenar a un Sanborns y ahí estábamos los 4, mientras que yo, muy triste, no solo por no estar con mis papás y mi hermana, pensaba que, en esos momentos, mi fiesta estaría en su apogeo. Esa fiesta de 15 años que se me escapó y que nunca disfruté, luego de haberla esperado durante años. Sin embargo,
La tristeza se me pasó un poco cuando, de repente, ahí en el Sanborns, una de las meseras llegó con un pastel sorpresa que Sergio le había ordenado, junto con un conejo de peluche como regalo. Me cantaron las mañanitas y toda la cosa. Así festejé mis 15 años, al lado de mis hermanas, Gloria y María, y del hombre al que tanto quería y admiraba. Y al día siguiente, entonces sí, nos fuimos a Los Ángeles. Josie recuerda aquellos días como el inicio de una pesadilla. Ya en San Antonio, Texas, ni siquiera pudo disfrutar de su viaje, ni de la exposición de cerámica. Se sentía mal por la frustrada fiesta y porque era la primera vez que no estaba al lado de su hija en esa fecha tan importante y significativa, los 15 años de su niña. Antes de irme a ese viaje, recuerda Josie, hablé con Aline y, especialmente, con Sergio. Sabía que, mientras yo estaría en San Antonio, ellos se irían a Los Ángeles, a la grabación del disco, tal como él me lo había dicho. Le encargué a Sergio que cuidara a mi hija. También, le pedí que me diera los datos del hotel en el que se iban a hospedar, la dirección, el teléfono. Pero él me dijo que todavía no sabía a qué hotel llegarían, pero que, por supuesto, en cuanto lo supiera, me iba a avisar. Él ya tenía el pasaporte de Aline en su poder, y, bueno, me fui a San Antonio, muy sentida y preocupada, luego de tantas cosas, de tantas discusiones con Aline. Quise demostrarle que, al contrario de lo que me reprochaba tanto, seguía creyendo en ella y que no estaba en contra de sus sueños, de sus aspiraciones. Concederle ese permiso para viajar a Los Ángeles, según yo, fue una muestra de que confiaba en ella, a pesar de todo lo que había sucedido. Sergio no solo tenía planeado grabar el disco de Aline, sino, también, el segundo de Gloria Trevi, en pleno apogeo y controversia, el de los grupos Clase 69 y Papaya, el de Miguel Pizarro, el actor que sería lanzado como cantante, y otro más de Carlos Vargas, un cantautor, creador precisamente de un tema que acababa de componer, Chicas Feas, que sería incluido en ese disco de Aline. De nuevo en un avión, rumbo al paraíso, Los Ángeles, la ciudad que unas semanas antes a Aline la había cautivado. Rumbo también a la realización de su gran sueño, el inicio apenas de lo que ella se imaginaba ya como una triunfal carrera, parecida a la de Gloria Trevi. Igual de rápido podría ascender a la fama. Ya se imaginaba rodeada de los periodistas y fotógrafos que seguían a Gloria a todos lados, que la esperaban en los aeropuertos, en el lobby de los hoteles, siempre pendientes de ella, del gran suceso en el que se había convertido en menos de un año, rodeada siempre de fanáticos que cada vez eran más y más, incluyendo a su numeroso público infantil, especialmente las niñas que querían ser como ella, que la imitaban en su manera de ser, de peinarse, de vestirse. Sí, pensaba Aline, mientras iba en el avión. No fueron cuentos. Voy a ser famosa, voy a ser lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Y mientras el avión volaba por los aires y se alejaba cada vez más de la Ciudad de México, se sentía más cerca de la gloria, de esa gloria que creía estaba a punto de alcanzar. Feliz, verdaderamente feliz, encantada, nerviosa, ahí, en el avión, sentada en medio de Gloria y de Sergio, las personas más importantes en ese momento de mi vida, las más significativas. Pensaba que bien había valido la pena todo lo que había pasado, lo que aún estaba pasando, a cambio de esa sensación única, a pesar de los remordimientos por la manera en que a últimas fechas me había portado con mi mamá. Ahí en el avión, luego de haber sentido al principio que, por fin, me había liberado de ella y que, a partir de entonces, ya no podría obligarme a nada ni someterme a sus decisiones, empecé a extrañarla, a sentir lástima de ella. Después de haber llegado a verla como mi verdugo, como la madre entrometida y dominante que no me comprendía, la pobrecita, ni se imaginaba lo que estaba sucediendo realmente, lo que había sucedido ya. Ahí iba yo, como siempre, en el sitio privilegiado, al lado de Gloria, la triunfadora, y de Sergio, el maestro, el genio, y en otro asiento, Mari, por supuesto, quien ya en ese entonces estaba convertida en la asistente de Gloria, en su acompañante, la que tenía que estar siempre con ella, en todos lados. Y también iba Mariana, la muchacha aquella tan bonita a la que hacían pasar como novia de Sergio. Las demás se habían quedado en México, a cargo de la oficina. Llegamos a Los Ángeles y, de inmediato, nos dirigimos al Hotel Key Best Western,
que estaba frente a los estudios de grabación, Milagro Sound, en el que Sergio grababa todos sus discos. Primero sería el de Gloria, luego el mío, después el de Clase 69 y, más tarde, el de Papaya, Miguel Pizarro y Carlos Vargas. 6 discos en total, en el menor tiempo posible, para ahorrar costos. Según me había contado Gloria en alguna ocasión, Sergio se aventaba esas grabaciones rapidísimo. A veces, en una sola semana, o 2, cuando mucho, grababa un disco completo. Y bueno, en esa ocasión, según me di cuenta, quería aprovechar el tiempo y grabar de un jalón los discos que tenía pendientes. En cuanto terminara el disco de Gloria, y después el mío, llegarían los demás artistas, incluyendo los chavos de Clase 69, a los que tenía muchas ganas de ver, porque 2 de ellos me encantaban, Eduardo Méndez y Flavio César, de quien, incluso, tenía una foto escondida en mi recámara, en uno de mis cuadernos de la escuela. Les presumía a mis amigas que Flavio era mi novio, y ellas se lo creían. Ni modo que les contara la verdad, que mi verdadero novio era Sergio Andrade, un señor que parecía mi papá. Flavio era como mi amor platónico, a pesar de que casi no hablaba con él ni con sus compañeros del grupo, cuando iban a la oficina. Sergio nos lo tenía prohibido. No solo no podíamos ser amigas entre nosotras, tampoco podíamos platicar con la gente que llegaba y, menos aún, con muchachos tan guapos y de nuestra edad, como los de Clase 69, un grupo que solo grabó ese disco que les hizo Sergio y que después se desintegró. Pero bueno, te decía que llegamos al hotel. Sergio tenía reservados 2 cuartos solamente, como de costumbre, uno para Mari, Mariana y Gloria, y el otro, para él y para mí, tal como era la costumbre hasta entonces. A veces, Gloria también se quedaba con nosotros, pero, por lo general, siempre era yo la que estaba con él. En esos momentos, la verdad, mi emoción era tanta que no me importó enfrentarme una vez más al martirio que para mí significaba pasar las noches con Sergio, a pesar de que sentía quererlo tanto y le estaba tan agradecida. El hotel era uno de paso, de esos que hay por todos lados en Estados Unidos, de esos que tienen un jardín en medio y los cuartos alrededor de ese jardín. Para nada era un hotel de lujo ni de 5 estrellas, un hotel, simplemente. En cuanto entré a la habitación con Sergio, él me dio permiso de hablar a mi casa, con Benito, para avisarle que había llegado bien, pero Sergio me advirtió que de ninguna manera le diera ni el nombre del hotel, ni la dirección, ni el teléfono, porque, según él, decía que en cuanto mi mamá regresara de San Antonio, me estaría hablando a cada rato y no me permitiría concentrarme en la grabación del disco. Además, Benito tampoco le caía muy bien que digamos, constantemente se expresaba mal de él, no sé por qué, si Benito ni se metía con él y casi no tenían trato. Esa misma noche, comenzó la que sería una tediosa rutina diaria, durante las semanas en que estuvimos ahí, sin grandes cambios, horas y horas en el estudio de grabación, siempre de noche, porque así le salía más barato a Sergio. De las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. El primer disco que se grabó fue el de Gloria, pero Mari, Mariana y yo, teníamos que estar también ahí, en el estudio, cerca de él, aunque nos estuviéramos muriendo de sueño y cansancio. Las horas se me hacían eternas. Al principio, al menos durante la primera noche, me gustó la experiencia, porque, como mi obligación era estar siempre al lado de Sergio, en la sala de audio, frente a la consola, grabadoras, bocinas y un montón de aparatos, llenos de botoncitos y más botoncitos, yo maravillada, aprendiendo, supuestamente, los secretos y detalles sobre la grabación de un disco. A veces, Sergio me explicaba, pero yo no entendía nada y luego, Gloria Trevi, mi ídolo, en la cabina de grabación, con sus audífonos puestos, cante y cante, repitiendo, a veces, algunas partes de la canción. ¡Qué maravilla! Yo estaba siendo testigo de la grabación y proceso de un disco, y no un disco cualquiera, sino del segundo de Gloria Trevi. Pero, como te digo, esas largas sesiones llegaron a aburrirme. Yo ahí sentada, o a veces parada, siempre al lado de Sergio y si me daba sueño y bostezaba o empezaba a cabecear, ya a eso de las 2 o 3 de la mañana, ¿para qué quieres? Si él se daba cuenta, podría enojarse y castigarme. Así que tenía que aguantarme, igual que Mari,
quien era como su secretaria particular, y Mariana, también ahí. En cambio, Sergio, siempre prendidísimo, incansable, a la hora que fuera, con una energía sorprendente y fuera de serie. Quería que todas estuviéramos así siempre, como él, pero, al menos a mí me resultaba imposible. Y, luego, ya como a las 5 de la mañana, nos cruzábamos al hotel, para dormir unas horas, como hasta las 11 o 12 del día, claro, después de que, por lo general, tenía que cumplir con mis obligaciones como favorita de Sergio. Después, desayunábamos en el restaurante del hotel o por ahí. Eso sí, ninguna podía bajar por su cuenta al restaurante y comer, hasta que Sergio no lo decidiera. Aunque nos estuviéramos muriendo de hambre, nadie podía comer nada, hasta que él no comiera, y si estaba dormido o trabajando, lo teníamos que esperar el tiempo que fuera, y el resto del día, a encerrarnos en el cuarto. A veces salíamos a dar la vuelta o de paseo, pero siempre con él, nunca solas. En ocasiones, era solo yo, como la importante, quien lo acompañaba. Íbamos a algún mall, pero a comprar solo cosas para Sergio, audiocintas, aparatos de sonido, ropa para él o, a veces, también ropa de show para Gloria. Ya sabes, el tipo de ropa que ella usaba, vestiditos, medias, blusitas extravagantes o chunches locochones que fueran de acuerdo con su imagen. A mí nunca me compraba nada, y a las otras, menos. Después de hacer sus compras y de pasar por tiendas y más tiendas en las que a mí se me caía la baba con todo lo que veía, sin poderme comprar nada, porque lo que mi mamá me había dado para gastar era muy poco, comíamos en algún lugar. Casi siempre, Sergio me daba chance de que yo ordenara lo que quería comer, pero, en ocasiones, era él quien decidía el menú. A pesar de todo, de que no me compraba nada, durante esos paseos por las tiendas, se mostraba encantador conmigo, ocurrente, lindo, tierno. Pero ya más noche, en el estudio, volvía a ser igual de frío y ogro. Mientras, en la Ciudad de México, Josie regresó de su viaje a San Antonio y ya en su casa, se encontró con una desagradable sorpresa. Ni Aline, ni Sergio habían dejado el número telefónico, ni la dirección del hotel. Fue en ese momento cuando, entonces sí, empecé a darme cuenta que mis sospechas podrían ser ciertas. Lo que me desconcertó fue que ninguno de los dos hubiera dejado los datos del hotel, tal como lo habíamos acordado. En ese momento me sentí engañada, no tanto por Sergio, sino por mi hija. Las cosas me empezaron a oler mal, muy mal. No se lo quise comentar a Benito, porque sabía que él me lo iba a echar en cara. Ya me lo había advertido. Me enojé muchísimo, sentí un gran coraje. Decidí que tenía que localizar a Aline donde fuera, a como dé lugar. Pero no sabía cómo. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a la oficina de Sergio, a sabiendas de que, como ya era tarde, casi las 10 de la noche, no me iban a contestar. Y pues sí, nadie contestó. En eso, en mi desesperación, Diosito me iluminó y recordé que, en alguna ocasión, Aline me había dicho que el estudio de grabación se llamaba Milagro Sound. Sí, Milagro Sound. Sabía que ese estudio se encontraba en Los Ángeles, pero no tenía el dato seguro. Le llamé a una prima mía que vive allá, en Los Ángeles, para ver si me podía ayudar. Ella me aconsejó que llamara a Información Internacional, para ver si ahí tenían el número telefónico de Milagro Sound. Así lo hice. Llamé, pero no lo tenían registrado. Luego, Benito consiguió ahí mismo, en Información Internacional, los teléfonos de varios hoteles de Los Ángeles a los que estuvimos hablando, uno por uno, preguntando si ahí estaba hospedado el señor Sergio Andrade, y nada, hasta que llamamos a la compañía de telégrafos internacionales y ahí, por fin, me consiguieron el teléfono y la dirección de Milagro Sound. Eran ya como las 3 de la mañana cuando llamé al estudio y me dijeron que Sergio ya no se encontraba ahí, que seguramente estaría en su hotel, el Key Best Western, y me dieron el teléfono. De inmediato llamé y confirmé que Sergio sí estaba registrado ahí, pero cuando me comunicaron a su habitación, nadie contestó. Al menos ya sabía que estaban ahí y, aparte del número telefónico, ya también tenía la dirección que me dio la operadora. Lo que restaba de la noche, no pude dormir. Quería que amaneciera pronto para volver a llamar al hotel y así lo hice, como a las 7 de la mañana. Pedí que me comunicaran a la habitación de Sergio y, casi me voy de espaldas,
cuando la que me contestó fue Aline. En ese preciso momento, se me vino el alma al suelo. Sentí algo espantoso, terrible. Fue como confirmar mis sospechas, lo que ya en varias ocasiones había pensado y que no me atrevía a aceptar ni a comentarlo con nadie, ni con mi marido. Aline, mamá, exclamó evidentemente sorprendida, ¿y tú qué haces ahí? ¿No es esa la habitación de Sergio?, le pregunté muy alterada. Se quedó callada unos instantes. Seguramente no sabía qué decirme. NNO respondió, titubeante, nerviosa. Lo que pasa es que te han de haber comunicado mal. Como los 2 cuartos están a nombre de Sergio, este no es el suyo. Aquí solo estamos Gloria, Mari y yo. Me la puse como chancla, la regañé por no haberme dejado ningún dato. Ella me puso 1000 pretextos, me dio 1000 razones, pero no le creí nada. Yo estaba dispuesta a volar de inmediato a Los Ángeles. Sin embargo, no quise decirle nada. Como ya tenía mis sospechas, quería sorprenderla con las manos en la masa. En cuando colgué el auricular, de inmediato me fui a una agencia de viajes, para comprar mi boleto de avión. Regresé a la casa, tomé la misma maleta que había llevado a San Antonio, guardé otra ropa, la primera que encontré, y me fui al aeropuerto. Ya en el avión, después de tantas horas de tensión y angustia, de pensar 1000 cosas, me llegaron más y más dudas, más sospechas. Me preguntaba con qué me iba a encontrar y por qué estaba sucediendo todo eso. No daba crédito. Más bien, no quería aceptarlo. Aunque llevaba ya más de 24 horas sin dormir, no tenía sueño. Mi mente era un caos de preguntas sin respuesta, de incertidumbre, dudas, miedos. Cuando viajas solo, siempre tienes tiempo para reflexionar, para analizar las situaciones y hasta tus sentimientos. Uno se siente más cerca de Dios, cuando, ya en un avión, miras las nubes blancas por todos lados, que te hacen percibir el infinito, y el sol que refleja su luz sobre esas nubes. Casi te dan ganas de estirar la mano para tocarlas, para sentir ese cielo. Así me sentía yo, muy cerca de Dios, del espíritu del papá de Aline y también de mi propio padre, que ya había fallecido. Ahí fue cuando, con más fervor que nunca, les pedí que me ayudaran, para que todo ese misterio se aclarara, que me dieran el valor para hacerle frente a esa situación. En esos momentos me sentía enormemente sola, frente a algo que se estaba saliendo de mis límites y capacidades. Llegué a Los Ángeles, como a las 5 de la tarde y me fui directamente al hotel, pero me dijeron que ni Sergio ni las muchachas estaban ahí, que, seguramente, habían salido o que podrían encontrarse en el estudio de grabación que estaba enfrente, cruzando la calle. Pensé en dirigirme hacia allá, pero, luego, preferí esperar y esconderme por ahí, para ver cómo llegaban al hotel, Sergio, Aline y las muchachas, a qué cuarto se iban, quién se quedaba con quién. Yo, muy ingenua todavía, entre mi confusión mental, quise pensar que, en efecto, Aline estaba en una habitación con Gloria y Mari, y Sergio en otra, con Mariana, su supuesta novia, una muchachita muy altiva y arrogante. En el lobby del hotel, fume y fume, como desesperada, pensando más cosas, mientras volteaba a cada rato a la puerta de entrada del hotel, hacia la calle, en espera de que Sergio y las muchachas aparecieran, para poderme esconder. Ya le había pedido a la señorita de la recepción que no les dijera que yo estaba ahí ni que había preguntado por ellos. Los minutos pasaban, las horas. Me cansé de estar ahí sentada y me salí a la calle, donde estuve caminando como hora y media del hotel a la esquina y de regreso. De repente, parada en la puerta del hotel, volteo y veo que Aline y Sergio, seguidos por Gloria, Mari y Mariana, venían caminando por la calle. Quise esconderme, pero ya no fue posible. Ya me habían visto. Jamás se me va a olvidar la cara de susto de Aline, cuando le dijo a Sergio, ahí está mi mamá. Muy sorprendidos, todos se acercaron a mí y me saludaron. Sergio, aunque quiso disimular, no pudo ocultar, aparte de su sorpresa, su enojo, su contrariedad. A pesar de todo, por demás hipócrita y falso, sin cuestionarme qué era lo que yo estaba haciendo ahí, me dijo, qué bueno que viniste, Josie y Aline, con su misma cara de asustada, igual que las demás, sin saber qué hacer o qué decir. Sergio, evidentemente alterado y como apresurado, me explicó que ya estaban a punto de grabar el disco de Aline. Todo fue muy rápido.
ni siquiera me dio oportunidad de reclamarle nada. Dijo que luego nos veríamos y se dirigió a su cuarto. Aline y las muchachas me llevaron a otro, donde supuestamente estaban las 4. En esa habitación, me puse a observar, revisando con la mirada todo lo que ahí había, para ver si encontraba cosas de Aline. Pero no había nada de ella, ni siquiera su maleta, y cuando entré al baño, descubrí que tampoco estaba su cepillo de dientes. Me urgía hablar con ella, pero a solas, sin testigos. Gloria me propuso que subiera mi maleta y que pasara la noche con ellas en ese cuarto, suponiendo, seguramente, que al día siguiente iba a regresarme a México. Le dije que prefería quedarme en otra habitación, con Aline, y que necesitaba hablar con Sergio lo más pronto posible. Tomé otro cuarto y, ya instalada, Gloria fue a buscarme, para informarme que Sergio había regresado al estudio y que saldría de ahí hasta en la madrugada, que si quería hablar con él, tendría que esperarlo hasta el día siguiente. No importa, le respondí, lo espero. Pero no me voy de aquí, hasta no hablar con él. Esa noche, Aline se quedó conmigo. Por fin pudimos hablar a solas. Volví a regañarla, a reclamarle lo que había hecho, advirtiéndole que ni se le fuera a ocurrir reclamarme mi presencia ahí, porque estaba en todo mi derecho. Le dije también que tenía que hablar con Sergio y que me la iba a llevar de regreso a México. Me hizo todo un drama, me reprochó que le echara a perder sus planes, su futuro. Discutimos como ya era costumbre. Nuestra relación entonces, ya no era la de madre e hija, sino la de dos enemigas. Me sentía muy mal, confundida, cansada, sin poder explicarle a mi propia hija lo que me estaba sucediendo, todo lo que estaba sospechando. Me costó mucho trabajo, pero, por fin, se lo solté. Dime la verdad, Aline. Tú andas con Sergio, ¿verdad? Ella se quedó muda, sin saber qué responderme. Se hizo la tonta, pero yo insistí, ya sin poder controlar el llanto, incluso, levantándole la voz. Te estoy hablando. ¿Qué tienes que ver con Sergio? Nada, mamá, me respondió, más desconcertada todavía, al verme llorar. ¿Estás segura? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué contestaste tú, cuando pedí que me comunicaran al cuarto de Sergio? Ya te dije que se equivocaron. Te pasaron a mi cuarto, en el que estoy con Gloria, con María y con Mariana, ¿y tus cosas? ¿Por qué no están ahí, en ese cuarto? ¿Qué? Claro que están en ese cuarto, pues yo no vi nada, ni tu ropa, ni tu maleta, porque tengo todo en un closet. La maleta también, ni modo que tenga todo regado. Si quieres vamos para que veas. Y tu cepillo de dientes. Mi cepillo de dientes tampoco estaba en el baño. En ese momento, se puso como energúmena, caminando de un lado a otro. Ay, mamá, es el colmo. Estás alucinando. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo voy a andar con Sergio? Él anda con Mariana. ¿De dónde sacas tantas cosas? ¿Cómo se te ocurre pensar todo eso? No inventes. Por favor. En ese momento, también se soltó llorando, y a mí me conmovió. Quise creer que, en efecto, todo eran suposiciones mías y que, como ella decía, estaba alucinando. Más tranquila me quedé cuando, a los pocos minutos, fuimos al cuarto de Gloria, María y Mariana por su camisón, para que se quedara a dormir conmigo en mi cuarto. Y, en efecto, ahí, en un closet, estaba su maleta, su ropa, sus cosas y hasta su cepillo de dientes, no en el baño, sino en una bolsita, con su pasta dental, su shampoo y un frasquito con. Me sentí chinche, por haber dudado de ella, por haberla acusado de esa manera. Había sido injusta y hasta le ofrecí disculpas. Ya de nuevo en mi cuarto, como las dos estábamos muy cansadas y yo ya no podía ni con mi alma, no hablamos más y cada una se fue a su cama. Al día siguiente, antes de bajar a desayunar, fui a buscar a Sergio a su cuarto. Pero nadie me abrió. Fui entonces con Gloria, y ella me salió con que Sergio se tuvo que ir urgentemente a México, pero va a regresar en unos 4 días. Como que se había ido así nada más, luego de que le había dicho que me urgía hablar con él y aclarar ciertas cosas. Pensé que, con toda seguridad, me estaban inventando eso para que me cansara, para que me fastidiara y me regresara a México. No iba a esperarlo 4 días ahí, sin nada que hacer. No, decidí volver a México, pero con Aline. Sin embargo, resultó que, curiosamente, el pasaporte de ella, lo tenía Sergio y, por descuido,
entre las prisas, se lo había llevado en su maleta. Les armé todo un escándalo a Gloria y a Mari, quien también estaba ahí, desquitándome con ellas de que hubiera sucedido algo así. Era el colmo. Si Sergio cree que me va a ver la cara, les advertí, está muy equivocado. Ningún derecho tenía para llevarse el pasaporte de Aline y, menos, para retenerla aquí con ese pretexto. No me quedó más remedio que, en vista de las circunstancias, permanecer ahí, esperarlo 4 días hasta que él regresara. Si a esas íbamos, ok. Si lo que él quería era hartarme y que me regresara a México, no iba a salirse con la suya. Luego de informarles a Gloria y a Mari que me quedaría en Los Ángeles, hasta que él regresara, las pobres, como no se lo esperaban, ya no supieron qué decirme. Y Aline, furiosa, más que nunca, sin poderlo disimular, reclamándome que ya no era una niña, que la estaba perjudicando y no sé qué más. Las cosas se pusieron peor y empezó a tratarme como a un perro. Ya casi ni me dirigía la palabra. Cuando me la llevaba a comer o salíamos por ahí, lo hacía de mala gana, siempre con groserías y reclamos, exigiéndome que me regresara, que ella lo haría en cuanto terminara el disco. Pero no, en esa ocasión, aunque ella me hiciera berrinche tras berrinche y me tratara con la punta del pie, para cansarme, no desistí. En cuanto llegara Sergio, le quitaría el pasaporte de Aline y me regresaría con ella a México. Punto. Sergio no se había ido a México. Estaba ahí, escondido en un departamento que tenía en Los Ángeles y, por las noches, en el estudio de grabación, según Aline, esperando a que Josie, en efecto, se fastidiara y se regresara a México, por supuesto, sola. Sin el pasaporte, Aline no podría salir de Los Ángeles. Sí, Sergio estaba escondido, fúrico por la intempestiva llegada de mi mamá, desesperado, porque ella no se iba, en combinación con Gloria y Mari, y sin que mi mamá se diera cuenta, una vez que ella se estaba bañando, pude hablar con él, por teléfono y, muy enojado por la situación, me echó a mí la culpa, cuando, en verdad, yo nada tenía que ver en eso. Me pidió que fuera grosera con mi mamá, para que se regresara a México, lo antes posible y tuve que hacerlo, atemorizada de lo que me podría hacer él después. Mi mamá no sabía el problemón en el que me estaba metiendo. Aparte, yo ya estaba convencida que ella me estaba perjudicando, que se estaba metiendo demasiado en mi vida y en mi carrera. Sí, aunque suene feo, se había convertido en un estorbo y me desesperaba que siguiera ahí, que por su culpa se estuviera retrasando todo y que Sergio se molestara cada vez más. No sabía qué hacer. Estaba entre la espada y la pared, ya en ese tiempo, más que nunca dominada por Sergio, plenamente convencida de que era él quien tenía la razón, actuando cada vez más, como él me lo ordenaba, no tanto por miedo a sus castigos, sino porque, en verdad, sentía que lo que él me decía era lo correcto. Cuando María y Gloria me llevaron al departamento de él, un día después de la llegada de mi mamá, insistió en que, seguramente, yo le había llamado para darle la dirección del hotel, a pesar de que él me lo había prohibido, y como estaba seguro de que le estaba mintiendo y que todo era cosa mía, una vez más se quitó el cinturón y me dio varias veces con él. Según la gravedad de lo que había hecho, era el número de cinturonazos, y como esa desobediencia era muy grave y, aparte, le echaba a perder sus planes por tenerse que esconder, ya te imaginarás. Mientras me pegaba, yo, llorando desesperada, le juraba una y mil veces que yo no le había llamado a mi mamá, que no le había dado ningún dato. Yo no sabía todavía cómo le había hecho ella, para conseguir el teléfono del hotel. No me lo explicaba en verdad. Pero Sergio no me lo creyó y, después de la cinturoniza, me advirtió que, si le contaba a mi mamá que él estaba ahí, escondido, me iba a ir peor. De regreso al hotel, cuando me encontré con mi mamá en el cuarto, la odié todavía más. Me preguntó a dónde había ido sin avisarle, me regañó, me dijo mil cosas. Pero yo, me hice la digna y no le respondí nada. Fui más grosera que nunca, como me lo ordenó Sergio, para que se fastidiara y que se fuera de ahí, para que no me metiera en más problemas. Punto. Transcurrieron 3 días, hasta que Sergio, por fin apareció, no le quedó más remedio. Supuestamente, había regresado de México, muy apenado por haberse llevado el pasaporte de Aline, por un simple descuido, tal como se lo explicó a Josie cuando, por fin, ella pudo hablar con él. Todo lo que tenía pensado reclamarle, de pronto, como por arte de magia, perdió importancia en el momento de tenerlo frente a mí. Eso era algo muy extraño que siempre me sucedía con Sergio. Podía yo estar muy enojada, pero a la hora de la hora, no podía decirle nada. Es más, en muchas ocasiones, aparte de que él tenía un enorme poder de convencimiento y mucha labia, yo hasta terminaba pidiéndole perdón, sintiéndome mal por haber dudado de él. Eso es algo que hasta ahora no me explico. Pero, bueno,
cuando hablé con él, luego de que me pidió perdón por haberse llevado el pasaporte de Aline, yo solo le dije que mi hija ya no podía permanecer más tiempo en Los Ángeles. Tenía que estar en México lo antes posible, porque aparte de que ya habían comenzado las clases, tenía que arreglar unos papeles de la escuela y presentar el examen que había reprobado. Sergio, muy seco, me dijo que no sabía cuántos días más se iban a tardar, que apenas estaba terminando el disco de Gloria y que seguiría con el de Aline, que ya estaba todo listo para la grabación. Eso fue todo. Como que dejó que yo decidiera lo que se iba a hacer. Hablé con Aline y ella me suplicó de nuevo que no me la llevara, que después de tanto tiempo de espera, sería injusto que no pudiera grabar su disco. Me pidió que me regresara tranquilamente a México, que la dejara ahí y que, en cuanto terminara la grabación, ella volvería. Una vez más, me entraron los remordimientos y, nuevamente, accedí. Sí, pero no la dejaría sola. Me quedaría yo también, hasta que terminara de grabar su disco, para que se regresara conmigo. Total, que permanecí 10 días más en Los Ángeles, todo el día, encerrada en mi cuarto, fumando como chacuaco, viendo la televisión, sola. Porque Aline se la pasaba todo el día en el estudio, grabando y, por supuesto, por indicaciones de Sergio, yo no podía pararme por ahí, porque podría ponerla nerviosa. Ahí, pasé mi peor cumpleaños. Sí, el peor de todos, porque aparte de estar sola, Aline ni siquiera me felicitó. Casi no me hablaba, seguía portándose grosera e indiferente, siempre de mal humor y harta, porque yo seguía ahí, sufriendo, sintiéndome como arrimada, en verdad, como un estorbo, hasta que pasaron los 10 días y Sergio me salió con que, como aún no habían terminado el disco, se tardarían otros 10 o 15 días más. Ya le falta muy poco, Josie me dijo una mañana, ya estamos en la recta final, deja que Aline termine ese disco. Yo ya no podía continuar más tiempo ahí, ya eran 15 días y tenía que regresar a México, con mi marido, con Yoyo, mi otra hija. Ellos también me necesitaban, pero, por otro lado, tampoco quería dejar sola a Aline, a pesar de que, supuestamente, ya me había convencido de que no tenía nada que ver con Sergio. Si el disco ya estaba en proceso de grabación, pues que lo terminara, para acabar también de una vez por todas con ese martirio. Ya estaba harta de estar ahí encerrada, harta de los desplantes y majaderías de Aline, de las malas caras de Sergio, de las demás niñas, de la situación en sí, tan desgastante, tan humillante. Era evidente que no me querían ahí y me lo demostraron en todo momento. Más que molesta o enojada, me sentía muy triste, desolada, sin saber a ciencia cierta qué hacer o irme, de una buena vez, dejando todo en manos de Dios, confiando en el buen juicio de Aline. Pensé que, quizás, era el momento de arriesgarme y dejarla sola, para que terminara ese maldito disco y, ya en México, buscar la manera para que las cosas cambiaran. A final de cuentas, pensé entonces, había caído en lo que tanto había criticado antes, en la madre dominante y metiche que no deja en paz a la hija, que no la deja ser, ni modo. Con todo el dolor de mi corazón, sintiéndome peor que nunca, vencida y sin fuerzas, compré mi boleto de regreso a México y, ahí, solita en mi cuarto y llorando, hice mi maleta, pidiéndole a Dios que mi decisión fuera la correcta, que todo fuera para bien. Punto. Aline recuerda que cuando se despidió de su mamá en la puerta del Key Best Western y, luego, la vio alejarse en el taxi que la llevaría al aeropuerto, en lugar de sentir algún remordimiento o tristeza, se sintió liberada. Estaba segura que Sergio me daría otra vez con el cinturón. Pero no, para mi sorpresa, más bien me felicitó porque, por fin, había logrado que mi mamá se fuera. Así, continuamos con mi disco, luego de varios días de grabación. Recuerdo que el primer día, cuando ya me tocó estar en la cabina, con mis audífonos puestos, para grabar el primer tema, fue una experiencia de pelos. En ese momento me di cuenta que el precio que estaba pagando, bien valía la pena. Lo más padre fue cuando grabamos Hablando de Amor, la canción que tanto me gustaba, con la que Sergio había logrado que cayera rendida a sus pies, la que, supuestamente, me había compuesto a mí, a pesar de que, ya antes, la habían grabado las gemelas Ivonne y Beth en su primer disco. Y en ese proceso inolvidable de grabación, con Sergio ahí, dándome indicaciones sobre cómo interpretar los temas, sentí que lo amaba más todavía. Era mi todo, mi máximo, el genio maravilloso que estaba no solo cumpliéndome mi sueño, sino, también, convirtiéndome en estrella. Eso fue bonito, muy bonito, porque ahí también estaba, Gloria, pendiente de mi disco, apoyándome también, haciendo que me sintiera más segura. A los 3 días de que mi mamá se había ido, terminamos mi disco. Todos estábamos felices. Sergio tenía que viajar a México, no recuerdo para qué, y aprovechó para que me fuera con él y, tal como se lo había prometido a mi mamá, arreglara mis papeles de la escuela y presentara el examen que tenía pendiente. Mi mamá se puso feliz cuando me vio en la casa, aunque Sergio le aclaró que solo sería por 3 días, porque no habíamos terminado mi disco y teníamos que regresar a Los Ángeles. Eso era un pretexto, una mentira,
porque el disco ya lo había terminado de grabar. Al menos, lo que a mí me correspondía, ya estaba y no tenía para qué volver. Y como mi mamá vio que Sergio cumplió su palabra y que me había llevado para arreglar mis asuntos de la escuela, accedió más tranquila, sin dramas ni reproches, para que yo regresara, nuevamente con la promesa de que, en 5 días más, estaría de nuevo en México. Volvimos a Los Ángeles y ya estaban ahí los chavos de clase 69, para la grabación de su disco. Yo ya nada tenía que hacer ahí, más que estar con Sergio todo el tiempo, en el cuarto del hotel, en el estudio, por las noches, hasta la madrugada, o acompañándolo a donde él quisiera ir. Todo marchaba más o menos, hasta que, una madrugada, luego de una sesión de grabación, llegamos a la habitación del hotel. Ya eran casi las 6 de la mañana y Sergio, como te decía, todavía tenía cuerda para rato. Se puso a hacer unas llamadas por teléfono, mientras que yo, como estaba rendida y muerta del cansancio, me recosté en la cama y, claro, a los pocos minutos, me venció el sueño y me quedé profundamente dormida. No supe más de mí, hasta que me desperté. Creo que eran como las 7 de la mañana. Miré a todos lados y Sergio no estaba ahí, en el cuarto. Muy asustada, lo busqué en el baño, y nada. Empecé a preocuparme. De seguro se había molestado conmigo porque me había quedado dormida. ¿Y dónde estaba? ¿A dónde había ido a esas horas? Al estudio de grabación no, porque ya había terminado la sesión. O estaría en el cuarto con las otras, con Gloria, María y Mariana. Sí, a lo mejor. Pero, de seguro, estaba enojado. Sí, muy enojado conmigo. Como a los 20 minutos, regresó por fin, tal como me lo esperaba, furioso. Dios mío, con una cara. Por supuesto, me reclamó que cómo era posible que me hubiera quedado dormida como si fuera un pecado. Y sí, eso era un pecado en esas circunstancias, un pecado imperdonable, porque por mi culpa, por haberme quedado dormida, él había tenido que irse a dormir al coche que había rentado y que estaba en el estacionamiento del hotel. Un pecado que ameritaba un nuevo castigo, para que aprendiera que eso no se lo podía hacer nuevamente, porque mi obligación era mantenerme despierta a la hora que fuera, hasta que él me diera permiso para dormir. Me llevó al baño de la habitación y ahí me ordenó que me desnudara y que, si tanto sueño tenía, me durmiera en la tina del baño, las horas que quedaban, como hasta el mediodía. Una humillación más a la que tuve que someterme. No quería enfurecerlo más. Me lo había ganado. Por supuesto que, ahí metida en la tina, desnuda, ¿cómo iba a conciliar el sueño? Me la pasé llorando, encerrada, sin poderme mover o salir de ahí, porque si lo hacía, me iba peor. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue un buen rato, hasta que Sergio entró al baño y me perdonó. Me dio permiso para dormir las horas que me quedaban, pero no en la cama, junto a él, sino en el suelo. Después, eso de dormir yo en el suelo, y él en la cama, se convirtió en otra costumbre, algo que se repitió a menudo, un nuevo castigo, ideal para los viajes, siempre que él se disgustaba por algo que, según él, yo había hecho mal.